Bueno, buenos días a los que no pude saludar. Vamos a compartir esta mañana algo que venimos llevando adelante hace 4 domingos, este es el cuarto, y estamos estudiando en la escuela dominical. De paso, invitamos a todos los que no están participando, si quieren participar una hora antes del culto. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Lo estamos estudiando de una manera diferente a lo que solemos hacer, porque no es que estamos metiéndonos profundamente en algunos detalles, simplemente estamos observando un poco la estructura, lo que Juan intentó hacer cuando colocó las historias y los sucesos que él quiso, que en realidad el Espíritu de Dios lo llevó a colocar para darnos un mensaje. Entonces estamos viendo muy por arriba el Evangelio de Juan y bueno, quiero seguir en esta línea como estamos haciendo en el estudio bíblico. Y una de las cosas que estamos viendo, que hoy también Daniel nos compartía, es que Juan lo que hace en su diseño literario es tomar el capítulo 1, especialmente los primeros versículos, para darme toda la información necesaria para que yo después pueda comprender lo que va a venir más adelante. Entonces es una manera de adelantarme, darme todo el conocimiento necesario, los símbolos necesarios, que él después va a desarrollar a medida que va a avanzar el libro, ¿no? Y una de las cosas que... Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y voy a anotar algunas palabras para que veamos cómo este ejercicio después se repite. Y hoy vamos a ver también la historia de Nicodemo, que también es muy conocida, no vamos a entrar en detalle, pero quiero que podamos ver cómo funciona esto que estamos tratando de ver, para entender un poco lo que es la manera en que Juan intenta vincular cada cosa que él va a decir. Y nosotros vamos a ver que Juan, una de las cosas que él va a hacer, es va a vincular con el Antiguo Testamento. Él va a usar mucho del Antiguo Testamento para comprender, y también va a usar, insisto, imágenes que va a colocar en Juan 1 para ver el resto del libro. Hoy nos vamos a basar en Juan, bueno, en la parte última de Juan 2 y Juan 3. Y voy a anotar algunas palabras. Miren, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 4, dice, en él había vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres, porque la luz resplandece en las tinieblas. Esto va a repetir mucho, tinieblas. Bien. Y después va a decir el verso 10 o el 9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por la luz, ¿no? Por Cristo. Pero el mundo no lo conoció. Aquí aparece mucho la palabra mundo. Esto va a ser importante también. Y después dice, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron o no le recibieron. Es decir, él viene al mundo, y esto involucra a todos, y también viene específicamente a los suyos, a los que supuestamente Dios había elegido para darle su carácter, para que ese carácter sea expresado a todo el mundo. Pero tampoco los suyos le recibieron. Pero, o más, a todos los que le recibieron, algunos sí los recibieron. A los que creen, vamos a poner creen, esta es una palabra también clave en todo el libro, creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales nacer, hijos o nacer, vamos a poner lo mismo, ¿no? Nacer. Bien. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sea, carne. ¿No? Que es más o menos lo mismo. Bien. Bueno, entonces yo anoto esto para que después, cuando veamos ahora en Juan 2 al final y el 3, podamos comprender cómo es que usa este vínculo, ¿no? Ahora sí vamos a Juan 3, o mejor dicho, sí, a Juan 2 en los últimos 3 versículos. Y esto va a ser la conexión para todo el capítulo 3. Dice, miren, Juan 2, verso 23. Mientras estaba en Jerusalén,
en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al observar, al ver las señales que él hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bien, dice el 23, muchos creyeron. ¿Saben cuál es la palabra para creer? Aquí en el original. Algo así, pistou o pisteo. Bien, ahí dice entonces, muchos creyeron, pisteo, en su nombre. Pero Jesús no se confiaba. ¿Saben cuál es la palabra para confiaba? No sé si alguno tiene la posibilidad de tener el visor acá para saber, pero es la misma. Es decir, pero Jesús no creía en ellos, porque él los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Miren lo que está diciendo Juan acá. Él dice, muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no creía en ellos. ¿Ven lo que quiere decir Juan? Muchos creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellos, porque él los conocía. Porque esto que explicaba Daniel también a la mañana, esto de no entender qué es lo que está diciendo Jesús, cuando él dice yo soy el pan, por ejemplo, y Jesús todo el tiempo hace una imagen, ¿no? El que no come de mi carne, no bebe de mi sangre, y hace toda una imagen de estar satisfecho en él, la gente no lo entendía. O sea, creía en las señales porque las veía, la multiplicación de los panes, por ejemplo, que veíamos hoy, se ven, los panes están, los peces están, pero no pueden ver lo que hay detrás de eso. Entonces, muchos creían en Jesús porque veían las señales, pero Jesús no creía en ellos porque él los conocía. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. ¿Por qué dice Juan que Jesús no tiene necesidad de que le den testimonio del hombre? ¿Quién necesita testimonio acá? Yo no lo leí, pero en Juan 1 decía que Juan el Bautista viene a dar testimonio de Cristo. ¿A quiénes? A los hombres, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que necesitan testimonio? El hombre, ¿verdad? Entonces, el hombre necesita testimonio. ¿De quién? De la luz, ¿no? De Cristo. Ahora, Jesús dice, Jesús no necesita testimonio del hombre. ¿Entienden? Es al revés. Lo que Juan está diciendo, está haciendo un juego de palabras. La gente creía en Cristo por las señales, pero Cristo no creía en los hombres. Porque Jesús no necesita el testimonio de quién es el hombre porque él ya lo conoce. Ahora, es el hombre el que necesita el testimonio de Cristo porque el hombre no lo conoce. ¿Ven este juego de palabras? Así es como escribe Juan. El hombre cree supuestamente en Cristo, Cristo no cree en el hombre necesita el testimonio de Cristo. Cristo no necesita el testimonio del hombre porque él los conoce perfectamente. ¿Bien? Entonces, capítulo 3, ahora sí, dice, miren, había terminado el 25, no tenían necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 3, había un hombre, ¿ven? Es decir, él sabía lo que había en el hombre, bueno, y te voy a contar de un ejemplo de un hombre. Y este era un fariseo, Nicodemo, un magistrado de los judíos, alguien importante, alguien que representa a Israel, al pueblo de Israel, al liderazgo de Israel. ¿Bien? Este vino a él de noche. ¿Por qué está este detalle? Que Nicodemo vino a él de noche. ¿Porque se quería esconder? Contraste con la luz.
Bueno, es cierto que de alguna manera él va a ocultarse, a camuflarse en la noche, pero yo estoy más seguro de que, o estoy más inclinado en creer que Juan está colocando el término noche porque es una condición de cómo viene Nicodemo. Viene de noche, miren, yo no lo busquen, pero les voy a leer dos versículos que Juan mismo habla de la noche, y dice así, en Juan 11:9 dice, no hay 12 horas en el día, si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Es decir, es una condición, estás en oscuridad y no puedes ver. Y Juan 13 dice lo mismo, cuando dice, como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús les estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo de los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí y me dice, ya era de noche. Es una condición. Juan está vinculando lo que sería la noche, las tinieblas, la oscuridad. La luz viene a iluminar las tinieblas. Y esto estaría conectado también con el Antiguo Testamento cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas y lo primero que hace Dios es traer la luz. Y la luz domina las tinieblas, controla las tinieblas. Entonces, no solo es un término como decíamos recién, que es como que Nicodemo vio que se quiere camuflar, sino que hay una idea detrás del término noche. ¿Bien? Entonces, Juan me quiere empezar a mostrar cómo llega Nicodemo. Es alguien que está preparado, que está capacitado, como decía Dani esta mañana, se sabe de memoria el Pentateuco. Se lo sabe de memoria. No es un improvisado, eso es lo que está queriendo decir Juan. Pero viene a él de noche. Es alguien preparado, pero está en una condición de no ve, no puede ver. Dice, vino a él de noche, verso 2, y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Respeta Nicodemo a Jesús? ¿Por qué? Jesús no aprendió donde aprendió Nicodemo. Natanael dice, ¿puede alguien de Nazaret ser alguien importante? O sea, nació en Nazaret, un lugar donde nadie nace para ser importante. Jesús no estudió donde estudia Nicodemo. ¿Por qué entonces Nicodemo respeta a Jesús? Exacto. Marta dice eso, ¿no? Que lo que dice el pasaje, nadie puede reconocer o no reconocer que las señales que hacía Jesús era porque Dios estaba con él. Entonces, si Dios está con él, tiene algo raro, porque para mí nació en Nazaret, nadie puede nacer importante en Nazaret, no estudió donde estudiamos nosotros, los importantes. Los importantes estudiamos bueno, podríamos decir a los pies de Gamaliel y demás, pero no sabemos dónde estudió. Pero tiene todas las condiciones para no ser considerado como maestro, pero acabamos de ver señales. Acaba de transformar el agua en vino en una boda, que eso lo vimos el domingo pasado con Mauro, una boda donde la boda es la representación de dos personas uniéndose. Después de la boda, Juan me va a contar sobre que Jesús dice que Él es el templo, donde el cielo y la tierra se unen. Entonces, Nicodemo dice, claro, Él convirtió el agua en vino. Y de alguna manera tiene algo. Por eso lo respetamos, porque vemos las señales. Pero la verdad no entendemos cómo es que apareció este muchacho, ¿no? Sigue diciendo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acaba de decir Nicodemo? Nicodemo le dice, sabemos
que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué Jesús contesta esto? ¿Qué tiene que ver con lo anterior? ¿Qué está diciendo Nicodemo? ¿Qué él sabe? ¿Qué le contesta a Jesús? Exacto, no te alcanza, Nicodemo. Vos decís, te presentás como diciendo, nosotros sabemos que eres un maestro porque haces señales. Y Jesús le dice, Nicodemo, no sabes nada. No lo ves, no lo ves. Porque el que no nace de nuevo no puede ver, no puede saber, no puede comprender, porque esto no es una cuestión de capacitación, es una cuestión de revelación. Y si no tenés revelación, o sea, no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estás en tinieblas. No lo puedes ver, no puedes ver el reino de Dios. Y entonces, claro, no entiende Nicodemo esto y dice, ¿cómo puede nacer, verso 4, un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta no es una pregunta lógica. Esta no es una pregunta de, ¿vos me estás queriendo decir esto? Sino es una pregunta que está tratando de poner a Jesús como alguien ridículo. ¿Vos en serio me estás diciendo de que alguien puede nacer de nuevo, entrar otra vez en el vientre? ¿Ven cómo quiere exponer a Jesús en una posición donde Jesús está diciendo algo ilógico? Es una locura lo que está diciendo Jesús. Entonces Nicodemo ya empieza como a dudar, porque él llega con esta idea, ¿no? Llega como diciendo, yo sí sé. Y quiero tratar de ver si este Jesús, que solamente hizo algunas señales, si realmente a ver de dónde viene, si sabe, si está capacitado, porque él no aprendió donde aprendimos nosotros. Y entonces, claro, ¿qué estás diciendo, Jesús? Que hay que entrar, eso es ilógico. ¿Vos sos maestro y estás enseñando estas cosas? Y Jesús, miren la simetría que tiene el verso 3 y el verso 5. Voy a leer de nuevo el verso 3 y después voy a saltar el 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. De cierto te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es casi igual. Pero, a ver, cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo no entiende. Entonces, te voy a decir exactamente lo mismo, dice Jesús, pero voy a usar un lenguaje que vos supuestamente deberías conocer, que sos una persona capacitada en el Antiguo Testamento. Entonces voy a usar agua y espíritu. ¿Bien? Entonces, miren, cuando dice en el verso 3, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Saben lo que significa nacer de nuevo? ¿Cuál es la palabra para de nuevo? Nos va a ayudar la traducción quizá más correcta que va a aparecer en el mismo capítulo. ¿Saben dónde aparece en el mismo capítulo nacer de nuevo? Miren el verso 31. Dice, el que viene de arriba, es la misma palabra, es esta, después la pueden buscar en el ISOR. Es esa. Dice, el que viene de arriba, es esa palabra, es la misma que está usando cuando dice que no nace de nuevo. Dice el 31, el que viene de arriba, está hablando de Jesús, está sobre todos. El que es de la tierra es, y de la tierra habla. Está haciendo una comparación entre lo espiritual y lo terrenal. El que viene del cielo está sobre todos. Lo que ha visto y oído, esto, o sea, este que sabe, porque viene del cielo, testifica esto. Pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio ha atestiguado que Dios es veraz. Pues el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque viene de arriba, porque Dios no da el Espíritu por medida, ¿no? Y sigue expresando esta idea, ¿no? Alguien viene de arriba. Entonces cuando, miren, quizá nos ayude a entender mejor esto. En el verso 3, entonces, cuando Jesús le dice, de cierto te digo, el que no nace de arriba,
no puede ver el reino de Dios. El que no nace de arriba. Esa es la expresión. El que no nace de arriba. Pero Nicodemo no está entendiendo. Entonces en el verso 5 le dice, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar la misma. A ver, Nicodemo, si yo te digo agua y espíritu, ¿lo vas a entender? ¿Qué quiso decir Jesús con agua y espíritu? El que no nace de agua y espíritu no puede entrar. Había dicho no puede ver, porque está en tinieblas. Ahora no puede ingresar, no puede entrar. ¿Qué significa agua y espíritu? Porque Jesús le dice, tenés que nacer de agua y de espíritu. Bueno, hay algunos que creen que esto es una referencia al bautismo, pero en realidad recuerden que lo que hace Juan es tratar de vincular al Antiguo Testamento. Y si nosotros creemos que habla del bautismo, no es algo que aparece en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Entonces es difícil asimilarlo y vincularlo al bautismo. Pero, a ver, cuando Nicodemo escucha, o debería haber entendido, cuando escucha agua y espíritu, debería haber vinculado algo que pasó en el Antiguo Testamento. Mire, vamos a Ezequiel 36. Y esto es lo que está haciendo Juan, conectando con el Antiguo Testamento, especialmente con Nicodemo, que es alguien que debería comprender esto muy fácilmente. Entonces, en Ezequiel 36, Dios va a hablar a través del profeta, diciendo que en algún momento Dios iba a renacer al pueblo de Israel, iba a renacer, iba a usar dos imágenes para este renacimiento. Miren, Ezequiel 36, 21 dice, miren cómo el pueblo de Dios no representaba, el israelita no representaba a Dios, que era su misión. Dice 21, así que tuve que defender, dice Dios, mi santo nombre, el cual ustedes, los israelitas, profanaron entre las naciones donde iban. O sea, dejaron mal parado en las naciones donde iban. Me dejaron mal. Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. No sé si queda claro, ¿no? El mensaje de Dios. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. ¿Ven? Cuando yo dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Y miren esta frase, ahí están los dos símbolos. Los rociaré con agua pura, agua, y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón, una nueva creación, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que late, ¿no? Contra un corazón que no tiene sensibilidad. Infundiré mi espíritu en ustedes, y esa palabra espíritu es ruach, que es la misma que aparece en Génesis 1, mi espíritu en ustedes, haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Cuando Él infunda su espíritu, nosotros podemos obedecer sus leyes, vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Ven? Estos son los dos símbolos que Juan es agua y espíritu. Nicodemo, es necesario que haya una intervención de parte de Dios, es decir, agua, espíritu, yo los lavo y les doy mi espíritu para que ustedes puedan hacer lo que nunca pudieron hacer. Las naciones conozcan mi nombre, que las naciones reconozcan que yo soy Dios.
Pero al revés, ustedes nunca me representaron. La gente maldice a Dios por causa de ustedes. Entonces ustedes no me representan. Entonces, como no me representan, no me queda otra, porque siempre mi intención fue asociarme con los seres humanos, para que los seres humanos sean la representación, la imagen de Dios, al mundo entero. Pero como ustedes no lo pueden lograr por ustedes mismos, necesitan que yo los lave y que yo les infunda mi espíritu. Les infunda mi espíritu. Lo mismo que aparece en Génesis, cuando Dios sopló el espíritu. Entonces, y miren, Ezequiel 37, no lo busquen, pero ¿saben cuál es el suceso de Ezequiel 37? Bien, el valle de los huesos secos. Hay una visión que tiene Ezequiel, después de esto que acabamos de leer, donde ve todo un valle lleno de huesos secos. ¿Y qué dice? ¿Qué va a ocurrir? Miren, el verso 5. Así dice Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y vivirán. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces me dijo, el verso 9, Ezequiel 37. Profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor. Ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos, otra vez Ruaj, y vivieron y se pusieron sobre sus pies y una multitud grande en extremo. ¿Qué está diciendo con esta visión Ezequiel? El pueblo de Israel estaba muerto. Y sin la intervención de su espíritu, no pueden renacer. ¿Ven? Entonces es la misma imagen que le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios si no hay una intervención del Espíritu para producir un nuevo nacimiento. ¿Entienden? Volvemos a Juan. Estamos en Juan 3, entonces, claro, miren lo que dice el verso 6. Después de que le dice que no nace de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y el verso 6 entonces lo aclara. Miren, lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del espíritu es lo mismo. Es decir, la carne, y esto está vinculado con esto, miren. Juan 1 dice que el verso 13, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, nacer de nuevo, no por voluntad humana, sino por la voluntad divina. Es decir, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que el Espíritu produce es Espíritu. Entonces en el verso 7 dice: no te maravilles de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. No te maravilles. Y ahora va a hacer referencia otra vez al Espíritu. Miren, verso 8. El Espíritu, o el viento, que es la misma palabra, que se puede traducir viento o espíritu, o es impersonal o es personal. Por eso acá es difícil, algunas traducciones ponen espíritu, otros ponen viento, pero es lo mismo. El espíritu o el viento sopla donde quiere y escuchas el sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Es decir, ¿qué está diciendo Juan? El Espíritu, así es como el viento, que de hecho es la misma frase, produce algo que nosotros no podemos ver, digamos, no podemos ver el viento, pero sí podemos ver los efectos del viento. Yo puedo ver cómo un árbol se mueve por los efectos del viento. No veo el viento, es más, no sé ni de dónde viene ni de dónde va el viento. No podemos descifrar de dónde viene. Pero el viento produce cosas. El Espíritu es igual. Yo no tengo idea cómo funciona esto. Pero el Espíritu produce efectos. Y es el efecto de renacer, el nuevo nacimiento. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no conoces esto? ¿Por qué le dice eres tú maestro de Israel y no conoces esto? Nicodemo representa el liderazgo de Israel.
¿No conoces esto? Eres maestro, estás capacitado para conocer el Antiguo Testamento, pero no estás capacitado para ver las señales detrás del Antiguo Testamento. ¿Lo ven? Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué usó para crear al hombre? Barro y espíritu. ¿Qué se necesita para hacer barro? Agua y tierra, ¿verdad? Polvo y tierra. Polvo, me dice el salmista que el hombre es polvo. Y Dios se acuerda que somos polvo. Esa es nuestra condición de fragilidad, polvo. El agua de Dios, con el polvo, produce barro. Y el espíritu da vida. ¿Eres tu maestro Israel y no sabes estas cosas? ¿Entiendes lo que está diciendo Jesús? No. Estás capacitado para saber un montón de cosas, pero no entendés que el agua y el espíritu producen un nuevo nacimiento. ¿No has leído en Ezequiel que Dios dijo que nos iba a lavar, iba a dar su espíritu para un nuevo pacto, un nuevo nacimiento? ¿No has leído Ezequiel 37, donde hay todos huesos secos, muertos, y el Espíritu de Dios infundiendo su aliento para producir vida? Vida. ¿Ven? Está yendo por el mismo lugar. Y miren, verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿De quién está hablando? ¿Por qué habla en plural acá Jesús? Dice, sabemos, hablamos, hemos visto, testificamos, pero no recibe nuestro testimonio. Testimonio. ¿Por qué habla en plural? Belén está como preguntando, ¿estará hablando de la Trinidad? Los profetas, muy bien. ¿Y qué más? ¿Quién es el que dio el testimonio de Jesús? Juan el Bautista. Entonces, es como si Jesús está diciendo, hay muchas personas, muchas cosas, que manifiestan el testimonio al hombre, porque es el hombre que necesita el testimonio. Pero no lo reciben, no reciben nuestro testimonio. Y esto está contrastado con lo primero que había dicho. Sabemos que has venido de Dios. ¿Sabemos? ¿En serio? Nicodemo, ¿sabés? No sabes nada. Porque el saber no está vinculado a lo que vos sabés, sino a la revelación, al nuevo nacimiento. Entonces Jesús dice, claro, si les digo cosas terrenales, verso 12, y no creen, ¿cuáles son las cosas terrenales de las que está hablando Jesús acá? Si os he dicho las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si os digo las celestiales? Las cosas terrenales es el nuevo nacimiento. Porque es algo que nace del cielo, pero se produce en la tierra el nuevo nacimiento. ¿Entienden? Está diciendo Jesús, te estoy tratando de explicar algo que se produce acá en la tierra, que es el nacer de nuevo. Si bien es una intervención de Dios, pero se produce en la tierra. ¿Cómo puedo yo revelarte las cosas celestiales? ¿Cómo yo puedo hablarte de lo que va a ocurrir en el cielo? Si te estoy hablando de algo que está ocurriendo acá en la tierra y no estás entendiendo. ¿A ver? Y termina diciendo, porque nadie ha subido al cielo, de arriba, sino el que descendió del cielo. Este es el título que Jesús mismo siempre se autodenomina así, el Hijo del Hombre. Y ahora sí otra vez va a vincular con el Antiguo Testamento y acá va a ser explícito. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida. ¿Ven? Creer. Todos los que creen en Él tengan vida.
Entonces, cuando Jesús dice, porque nadie ha subido al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, ¿por qué dice esto? ¿Por qué Jesús dice que aquel que puede revelar las cosas, solamente hay alguien que ha subido al cielo? ¿Cómo arrancó Nicodemo? Sabemos que has venido de Dios. Pero, ¿vos subiste al cielo? No, no sabes nada. El que ha subido al cielo, Cristo, es el único que puede revelarte esta información. Es el único que puede darte la revelación. Porque venía del cielo. El Hijo del Hombre. Entonces, lo va a comparar esto de revelar como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué pasó en el desierto con las serpientes? ¿Recuerdan? ¿Cómo? Sí, la serpiente fue levantada para sanación, pero ¿qué había pasado? ¿Por qué hubo una serpiente? ¿Porque estaban enfermos? ¿Por qué estaban enfermos? La serpiente mordía. ¿Por qué mordía la serpiente? Por un juicio de Dios. Lo dijo Daniel esta mañana también. ¿Qué hacía el pueblo de Israel con la provisión de Dios? Murmuraba, se quejaba, ¿verdad? La queja es, podríamos decir, lo contrario a ser agradecidos, ¿no? O lo contrario a la alabanza. Entonces, Jesús está diciendo esto. ¿Recordás la historia? Porque vos sí recordás. Vos sí recordás, si sos un maestro, recordás lo de la serpiente. ¿Recordás cómo estaba la gente a la provisión de Dios? Rechazaba la provisión de Dios. Le molestaba lo que Dios le daba. Me molesta el maná. Me molesta esto, me molesta lo otro. Perfecto. Como ellos se quejaron de la provisión de Dios, Dios envió, iba a preguntar, pero ya me pisé solo. ¿Quién envió las serpientes? Dios envió serpientes para que mordieran y murieran. ¿Quién le hizo que levantaran la serpiente de bronce? Bien, Dios a través de Moisés. Entonces, ¿quién es el que ejecuta juicio contra la gente? Dios. ¿Quién es el que provee la salvación? Dios. Es juicio y misericordia. Juicio y gracia, juntos. Es la cruz de Cristo. Por eso cuando Jesús le está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para atraer a todos hacia sí mismo. Porque en la cruz está la síntesis del juicio y la misericordia de Dios. Y ese es el suceso que hace que yo pueda nacer de nuevo. La síntesis del juicio y la misericordia es lo que produce nuevo nacimiento. Para que todo aquel que mire a la serpiente sea sanado. Para todo aquel que vea, no en tinieblas, en oscuridad, para aquel que vea la luz que está levantada, pueda ser sanado. Por eso esto está conectado con el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa la palabra mundo? Porque Pablo usa la palabra mundo para algo negativo, ¿no? Para algo mundano. ¿Pero qué es mundo acá? No escuché. Humanidad, sí. Bien. La humanidad, no como algo negativo, sino como algo positivo. Es decir, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, provisión de Dios, dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, otra vez la palabra creer, no se pierda, no entre en oscuridad, no se mantenga en las tinieblas, sino que tenga vida. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Quien cree en Él no es juzgado. El que no cree
ya ha sido juzgado. ¿Ven? Usa la palabra cree todo el tiempo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación. Que la luz que ilumina las tinieblas, que domina y que controla, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Está diciendo, está usando las mismas imágenes de Juan 1 para explicar Juan 3. Por eso arrancó Jesús diciendo en Juan 2, cuando termina, los hombres creían en Cristo, pero Jesús sabía que ellos no creían en Cristo. ¿Entienden? Y que el hombre necesita el testimonio que dio Juan, que dieron los profetas, que daba el mismo Jesús, de que Él es aquel que puede producir el nuevo nacimiento. Para que el hombre, cuando vea el testimonio de Dios, pueda creer que solo desde el cielo, desde arriba, se puede producir la nueva creación. Por eso el Isra, cuando nos dirigía, él nombró 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es un nuevo hombre. Por eso no hay manera de que el Israel, el liderazgo, la humanidad, por eso de tal manera amó Dios a la humanidad, porque la humanidad no puede nacer de nuevo. No depende de la humanidad nacer de nuevo. Es la intervención de Dios a nuestro reconocimiento de que estamos en tinieblas. Por eso el mundo no recibe la luz porque ama más las tinieblas, porque sus obras son malas. No reconocen cuál es la condición. Por eso Nicodemo vino de noche. No reconoce su condición. Él dice, sabemos, yo sé todo, sabemos que has venido de Dios, pero Jesús le dice, no sabes nada, estás en tinieblas. Y si el espíritu y el agua no producen el nuevo nacimiento, no vas a poder ver ni entrar al reino de Dios. ¿Ven? Entonces vemos acá como Jesús, que no confiaba en el hombre, vemos un hombre en esta condición. Que Jesús dice, yo no creo en los hombres, porque ellos dicen, sabemos que haces muchas señales. Pero Jesús le dice, no saben nada. Porque para saber no hay que capacitarse. Tiene que haber una revelación de Dios. Tiene que haber un nacimiento desde arriba para producir algo que nunca nosotros hubiéramos podido producir, que es el nuevo nacimiento. Entonces, esto es lo que está queriendo hacer Juan, y que va a ser, lo mismo va a ser en el próximo capítulo, que es Juan 4, cuando va a hablar con la mujer samaritana. Lo mismo, le va a decir a la mujer samaritana, tengo un agua para darte. Ah, sí, ¿me das esa agua? Sí, no, vengo más acá al pozo. No estás entendiendo. Estás en tinieblas. No estás comprendiendo qué es lo que estoy queriendo decirte. Hay un agua que puede saciarte. Y es lo que leía hoy Daniel a la mañana. Vengan a comprar pan, vengan a buscar agua, sin dinero. Porque esta agua sacia para siempre. Esta agua sacia. Entonces Juan usa todas las imágenes, todo el tiempo, que comenzó a usar en Juan 1 y que también va a vincular con el Antiguo Testamento, para manifestarnos que Cristo viene de arriba y es el único que puede solucionar nuestro problema terrenal. Somos nosotros. Y para nacer de nuevo hay que morir. Y este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje que quiere expresar Juan, como dice en el final de su libro. Todas estas cosas las escribo para que crean en su nombre y para que creyendo tengan vida. Porque están muertos. Estamos muertos. De esto se trata el Evangelio. Y esto es lo que estamos intentando hacer en los estudios, y vamos a estar 4 domingos más, si Dios lo permite, analizando cómo Juan quiere expresar esto. Y qué es lo que queremos expresar como iglesia. De que nuestra condición es amamos más las tinieblas. Nosotros amamos más las tinieblas. Porque
Habíamos dicho, cuando la luz nos ilumina, nos muestra lo que somos. ¿Quién quiere ser iluminado y que se vea exactamente lo que estoy pensando? Lo que mi cabeza maquina todo el tiempo. Nadie quisiera que la luz lo ilumine y puedan verse los pensamientos. De hecho, si ustedes pudieran ver los pensamientos que he tenido esta semana, probablemente no me hubiesen escuchado. Porque cuando la luz te ilumina, podés quedar desnudo como Adán y Eva. Y ahora se dieron cuenta que estaban desnudos, entonces hay que cubrirse. Porque esto me da vergüenza. Lo que soy me da vergüenza. Pero cuando llega Dios dice, la vergüenza de lo que son, no hay que taparla, hay que sacarla a la luz. Para que Cristo nos pueda poner su propia ropa. Pablo usa esta imagen. Desvístanse del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre. Dejemos de querer ocultar lo que realmente somos. Jesús está diciendo, la luz te ilumina y no sos lo que deberías ser. Pero bienvenido al Evangelio. Un Evangelio que nos muestra lo que somos. Para que cuando nosotros nos damos cuenta de lo que somos, podamos creer que a pesar de esto, Cristo viene a cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Que viene a cubrir lo que realmente somos. Que puede darnos un nuevo nacimiento, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Jesús nos está invitando a una nueva creación. Es más, si leen Efesios 2, van a ver cómo Dios dice que de dos pueblos hizo un solo hombre. Un solo hombre. Habla de un hombre. Es una nueva creación. Estamos en el nuevo Adán, en el segundo Adán, no en el primero. El primero nos identifica en la vergüenza. El segundo nos identifica en su justicia. Por eso, yo no sé si hay alguien esta mañana que escucha esto por primera vez, pero este es el mensaje que tiene la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, todo el tiempo. Mostrar la incapacidad humana de producir este nuevo nacimiento y de manifestar que solo Dios, desde arriba, puede producir lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Y si en esta mañana todavía no has entendido el mensaje de que Dios está queriendo que reconozcas lo que sos y dejes de cubrir tu vergüenza, sino que la expongas para que la luz los ilumine y podamos ir, Señor, te necesito. No como Nicodemo, sabemos porque hemos estudiado. No sabemos nada. No somos nada. Señor, necesitamos tu intervención. Necesitamos que intervengas en nuestro desorden. Como la luz llegó a las tinieblas y lo desordenado se transformó en orden, la luz viene a nuestra vida y todo nuestro desorden se transforma en algo que produce, fructifica y da el fruto del Espíritu, no el nuestro, el fruto del Espíritu. Él va haciendo la obra que nosotros nunca podremos hacer. Y si en esta mañana has entendido el mensaje de salvación, has entendido cuál es el mensaje detrás de todo, has visto la señal, no solo desde el punto de vista terrenal, sino espiritual, Dios te invita a que seas parte de esta nueva familia que no nace de carne y sangre, nace del Espíritu. Nace no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Te invito a que, si querés hacer esta oración conmigo, de entrega al Señor, puedas repetir esta oración. Señor, en esta mañana me he dado cuenta de que tapar mi vergüenza no tiene ningún tipo de sentido. Me estoy dando cuenta de lo que soy y que muchas veces trato de mostrar otra imagen porque estoy tratando de tapar lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Pero tu luz llegó a mi vida para mostrarme cómo estoy. Y en esta condición me rindo, porque en esta condición nunca vas a aceptarme. Necesito que tu Espíritu pueda resucitar estos huesos muertos y pueda darme una nueva vida. Señor, necesito que entres a mi vida, que produzcas el milagro de una nueva creación, porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Te necesito que vengas a mi vida, que perdones, que limpies con tu agua
todas aquellas cosas que sabes que no están bien, que están desordenadas, que están vacías, que están llenas de tinieblas. No quiero amar más las tinieblas, quiero amar la luz, aunque me ilumine y me muestre lo que soy. Te pido que vengas a vivir conmigo para que vos vivas tu vida a través mío. Me niego, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Muy bien, seguí en esta mañana alguien que haya hecho esta oración, se anima a levantar la mano. ¿Alguien hizo esta oración? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien hizo esta oración? Por primera vez, de descubrir el valor de ser iluminados por Jesús. Muy bien, qué bueno. Oramos y nos despedimos. Señor,